partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Este martes 28 de mayo del año 2019, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar, como es costumbre la tarde de hoy. Para Estados Unidos, las negociaciones sobre Venezuela y Noruega deben enfocarse en la salida de Nicolás Maduro. Así lo aseguró la portavoz del Departamento de Estado norteamericano Morgan Ortagus, quien puntualizó que las negociaciones anteriores han fracasado porque el régimen las ha utilizado para ganar tiempo y dividir a la oposición. En tanto, la Asamblea Nacional aprobó la primera discusión de la ley de adhesión al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Durante su intervención, el presidente encargado, el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, dijo que sienten la urgencia de cada venezolano desesperado por no poder atender a sus hijos. Cuando hablamos del TIAR, del Grupo de Lima, de Noruega, del Grupo de Contacto, hablamos de acciones, aseguró y aclaró que lo único que se puede negociar con Nicolás Maduro son las condiciones de avanzar. Hoy varios diputados se refirieron al tema, incluyendo el propio presidente de la Asamblea Nacional, y vamos a reponer un extracto muy pequeño de lo dicho por Juan Guaidó. Estados Unidos nos respaldan con fuerza. Colombia, Brasil, Paraguay, Panamá, Chile. Ofrecía Juan Guaidó el día de hoy en torno a este debate que se ha abierto, sobre todo en nuestro país, en torno a esta circuló en las redes sociales un falso documento sobre una supuesta agenda o acuerdo suscrito justamente en el marco de estas conversaciones en Noruega, y que igual harán mañana, copiaba al presidente encargado Juan Guaidó. Esto vamos a hablar con nuestra primera invitada en la medida de las posibilidades, chicos. Si no nos podemos comunicar, podemos adelantar contacto con el doctor Uniades Urbina del tema de la crisis humanitaria, la catástrofe humanitaria. También se debatió hoy en la Asamblea Nacional, tomando en cuenta lo que está ocurriendo en el Hospital de Niños JM de Los Ríos, una información a la que hemos hecho seguimiento en este espacio. Comentamos con ustedes que ayer se conoció de un nuevo deceso en este centro asistencial. Tomando en cuenta la falta de insumos y medicinas que hay en nuestro país, una situación que nadie comprende, tomando en cuenta que esta administración en los últimos 20 años ha administrado más de 1 millón de millones de dólares. Chicos, si no contesta la invitada, podemos hacer una pausa y la tenemos en la línea telefónica, María Corina Machado, coordinadora de 20 Venezuela. Gracias por atendernos, buenas tardes. No, gracias a ti, María Alejandra, un placer saludarte. Un gusto conversar con nuestra invitada. ¿Por qué piensa usted que es un error estos diálogos o acercamientos de Noruega? La escuchamos. Bueno, María Alejandra, mira, ¿qué más quisiéramos nosotros, los venezolanos, que tanto nos costó conquistar la democracia y en particular las mujeres, el voto, que este proceso pudiera cambiar por la vía electoral, simplemente porque una enorme mayoría de los venezolanos estamos absolutamente en contra de este régimen? Pero han sido muchos años de lucha y el régimen ha ido cerrando de manera brutal y cruda y además descarada. Se han quitado todas las máscaras, todas las vías. Cerraron obviamente el proceso electoral, cerraron una y otra vez por la vía del engaño, las vías de las negociaciones. Esta no es la primera vez que ocurre. Uno se pregunta cuántas veces más pueden seguir engañando. Y está claro que cada vez que se han visto frente a la inminencia de la fuerza de dentro y de afuera para provocar una ruptura, buscan fórmulas obviamente diseñadas en España, obviamente con el asesoramiento y la propaganda cubana, para apaciguar y parar la presión externa. Yo creo que con las últimas reacciones de algunos aliados internacionales se ve la perplejidad de decir, bueno, íbamos por una ruta del 2-3-3, es de la fuerza, es del coraje,
y obviamente esta presencia en Noruega y en los términos que está diseñado es claramente un desvío de esa ruta y hay que retomarla. Ese ha sido nuestro planteamiento en concordancia con nuestros principales aliados y con el sentimiento mayoritario de los venezolanos. Sin embargo, hemos visto en las últimas horas declaración de algunos aliados de la causa democrática en nuestro país que le han dado una especie de espaldarazo a esta iniciativa, tomando en cuenta, eso sí, el resultado de negociaciones anteriores. Quisiera su comentario en torno a este tema. Bueno, sí, no sé, bueno, si te estás refiriendo a países como Uruguay o países como México, algunos otros hablo concretamente de Argentina. Claro, pero son países que durante todos estos meses han insistido en que no se descarte alguna posibilidad el mismo Chile de buscar una aproximación, un acuerdo, pero yo considero que nuestros principales aliados, y fundamentalmente me refiero a Brasil, a Colombia, a los Estados Unidos, que además son los principales afectados, son vecinos, ya están muy claros, porque además lo han vivido en carne propia, es el caso colombiano, con las negociaciones, con la FARC y el ELN, precisamente con la participación de Noruega como negociador, de a dónde los ha llevado esto. Este es un régimen que, como lo hemos dicho tantas veces, se ha burlado hasta del Santo Padre, hasta del Vaticano, y es evidente que lo único que les importa es ganar un día, otro día, con la propia política criminal. Y si algo ha quedado claro, o si en algún momento quedó claro, que los criminales no tienen palabra, fue precisamente a raíz de los episodios del 30 de abril. Y como criminales solo ceden cuando tienen, ¿sabes?, cuando están contra la pared o contra el piso, con la fuerza aplicada, y entonces tienen que aceptar los términos de su rendición. Y de lo contrario, lo que veremos es un nuevo engaño con una técnica, con unas tácticas dilatorias que al final lo que representa para nosotros, para la gente, para los venezolanos, es muerte, porque cada día que Maduro permanece, bueno, en eso se traduce, en muertos que ni siquiera sabemos cuántos son, porque no hay ni siquiera forma de saber el número de venezolanos que mueren cada día por culpa y responsabilidad directa de Maduro y su régimen. Tengo que preguntar a nuestra invitada, porque hoy el presidente encargado, Juan Guaidó, escuchábamos hace algunos minutos parte de su declaración en la Asamblea Nacional, decía que ellos no creen en la buena fe de quienes nos han traído a esta catástrofe. Sin embargo, hay que, tratar de intentar cualquier iniciativa que nos lleve al objetivo del cese de la usurpación, un gobierno de transición y elecciones libres. Yo quisiera su comentario en torno a la defensa que ha hecho Juan Guaidó de esta iniciativa, así como otras, incluyendo la adhesión nuevamente al tratado, al TIAR, aprobada hoy en el Parlamento Nacional. La escuchamos. Bueno, en primer lugar, me parece muy positivo que todos, y por supuesto, empezando por el presidente Juan Guaidó, ratifiquemos una secuencia que fue el compromiso asumido en un juramento frente a millones de venezolanos en las calles y alrededor del mundo. Una secuencia que está muy clara. Primero, hay que salir del régimen para, durante un proceso de transición, se produzca una reinstitucionalización, en particular del poder electoral, que nos permita tener elecciones limpias y libres. O sea, ningún venezolano ni los aliados aceptan la posibilidad de tener una elección con Maduro y el régimen en el poder, porque es evidente que no sería jamás una elección limpia y libre, además sería reconocer a Maduro, cosa que obviamente no lo hacemos ni lo vamos a hacer. En ese sentido, una cosa es respaldar a Juan Guaidó y otra cosa es estar de acuerdo con todas las decisiones. En un sistema democrático, nosotros practicamos la democracia, no solamente tenemos el derecho, tenemos la obligación de alertar cuando consideramos que se está cometiendo un error y se está desviando de la ruta. Y esto es precisamente lo que está ocurriendo en el caso de las conversaciones en Noruega. Creemos que lejos de poder plantear que simultáneamente tú puedes jugar en todos los tableros, hay tableros que no solamente son excluyentes, sino que son perjudiciales unos para otros. Y para la ruta de fuerza, de la construcción de una amenaza real, severa e inminente, es muy perjudicial participar en los términos que está planteado esta conversación en Oslo. Muy perjudicial.
porque demuestra o traduce debilidad, o así por lo menos pretende hacerlo ver el régimen y los cubanos. Por el contrario, cuando creemos que hay una decisión correcta, como es el caso de la discusión del TIAR, y que se apruebe la ley de adhesión de Venezuela al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, pues lo celebramos y lo apoyamos, como fue el caso hoy en la Asamblea Nacional por parte de la fracción 16 de julio. A propósito de la salida por la fuerza, seguramente ha leído usted algunos análisis, medios de comunicación nacionales e internacionales, que hablan de lo que pasó el 30 de abril en nuestro país y la evidencia de que, todavía no se cuenta con el suficiente respaldo en la Fuerza Armada, al menos la venezolana, para intentar una iniciativa de esta naturaleza, es un cambio por la fuerza. Yo quisiera su comentario en torno a este tema y los escenarios entonces que tendríamos por delante. La escuchamos. Pues yo tengo una interpretación distinta, María Alejandra. Yo estoy convencida que en la Fuerza Armada la inmensa mayoría de los oficiales y soldados están totalmente en contra de esta tiranía. Ellos saben cómo se ha entregado la soberanía nacional, no solamente a los cubanos, sino al crimen organizado internacional. Saben cómo estamos a punto de perder el Esequibo. Saben cómo se está destruyendo el ecosistema en la zona sur de Guayana y cómo están muriendo de hambre miles y miles de venezolanos, como también hay hambre dentro de los cuarteles y en las casas de los militares honestos. Ahora, estas Fuerzas Armadas han sido infiltradas, neutralizadas, espiadas. Mientras tú y yo hablamos, en el centro de torturas que se ha convertido la sede del DIGESIM en Boleíta, se está sometiendo a los vejámenes más monstruosos a oficiales venezolanos de las 4 fuerzas, precisamente por negarse a bajar la cabeza y a claudicar ante su deber constitucional de restituir el orden democrático en Venezuela y de cumplir la Constitución. De modo que no es falta de fuerza en la Fuerza Armada Nacional, es el control de estas fuerzas externas que tienen amarrada a la Fuerza Armada. De allí que nosotros hemos insistido una y otra vez en la necesidad de construir una coalición internacional por la paz, donde quienes cumplen y tienen el deber de hacerlo, el principio de la responsabilidad de proteger, junto con las fuerzas internas venezolanas, constituyamos esa verdadera amenaza real, severa e inminente, que haga que el régimen entienda que de este lado hay más fuerza que del lado de las mafias que pretenden mantener sometidos a quienes hoy soportan al régimen. Y en ese momento, y esto es un punto en el que quisiera insistir, en el momento que se produzca la ruptura, también se va a provocar la liberación de estas fuerzas de seguridad, de estos cuerpos de seguridad civiles y militares de Venezuela. Y allí hay, insisto, fuerzas humanas, de hombres y mujeres, activos y retirados, que serán la principal instancia, los cuerpos para la neutralización de los grupos paramilitares, porque no es verdad lo que tratan de decir, que si esta ruptura con apoyo externo se produjera en Venezuela se generaría una guerra civil. Eso es mentira, y esa es la matriz fundamental que los cubanos, y con apoyo de otras potencias geopolíticas, quieren sembrar terror internacionalmente para inhibir ese apoyo internacional que necesariamente requerimos. Ahora, lo cierto es que de momento, al día de hoy, no hay ningún país que haya expresado su intención de ofrecer ese apoyo internacional, ¿correcto? Bueno, el presidente de Colombia le planteó al presidente Guaidó la conveniencia de establecer un acuerdo para la desarticulación de la guerrilla del ELN en territorio venezolano. Creo que esa es una señal importante. Y hay voces muy importantes alrededor del mundo que por la calle del medio están hablando con la verdad, lo que los venezolanos sabemos. Es evidente, María Alejandra, que una corporación criminal, porque esto no es una dictadura, si fuera una dictadura habría salido hace mucho tiempo, una corporación criminal que pretende usar a Venezuela, nuestros recursos, nuestro territorio, para desde aquí proyectar sus modelos de negocios, entre comillas, sus redes criminales
ahora a Colombia. Colombia es la próxima víctima. Mira lo que está pasando en Colombia mientras hablamos. La forma como se están produciendo actos terroristas, actos de desestabilización e ingobernabilidad. Es evidente que Colombia es la próxima víctima de este proceso, pero que pretenderán seguir creciendo porque además tienen atrás, hay que recordarlo, al Foro de Sao Paulo, que tiene una alianza no solamente ideológica, sino también de corrupción y de control de nuestros países. Claro, en el caso de Colombia, el escenario es francamente complicado y las fuerzas políticas que hacen vida en el país y concretamente en el Congreso no están por la labor precisamente de una intervención militar en Venezuela, más allá de ese mensaje que dio el presidente Iván Duque. Ahora, yo le preguntaría si esa cooperación militar no llega, ¿frente a qué escenario estamos? Es decir, ¿qué plantearían ustedes desde 20 Venezuela o incluso desde el movimiento Soy Venezuela? Bueno, en primer lugar, yo creo que es muy importante, insisto, no caer en la terminología o en la retórica o en las matrices que nos quieren imponer precisamente el régimen y sus aliados criminales. Y una es que lo que estaría planteado, lo que estamos solicitando, es una invasión internacional. Nadie está planteando una invasión militar. Estamos en pleno siglo XXI. En Venezuela existe, sí, una guerra asimétrica, no convencional, de última generación, y se lucha y se gana precisamente en planos y métodos y con métodos no convencionales. De modo que nadie está planteando, tú sabes, el desembarco de Normandía como pretenden banalizar y ridiculizar y distorsionar quienes creen que la urgencia de los venezolanos sea tal que se pueda seguir esperando, tú sabes, indefinidamente a que el régimen decida salir por otra vía. Está claro que no van a salir como criminales que son hasta que no se construya una fuerza superior de este lado. Así que no hay otra opción que lograr que todas estas fuerzas se planten firmes y le hagan entender a Maduro que su opción es irse, él y el régimen. Porque si una cosa sí tiene que quedar claro, es que para los venezolanos no es tolerable ni va a ser aceptable pretender que una transición puede darse quitando a Maduro y dejando el status quo. Es decir, dejando al señor Padrino López como parte de las mafias militares o al señor Michael Moreno como parte de las mafias judiciales y los distintos financistas que tienen como mafias financieras. Eso sería inadmisible, porque eso sería garantizar que Venezuela se atornilla y se asienta un estado mafioso y que terminamos al poquito tiempo como estaba en Nicaragua. Iniciaron un proceso de transición, dejaron los criminales en el poder y se tomaron el poder totalmente de regreso. Eso es lo que no podemos permitir. Aquí hay, sí, enorme terror. No es una intervención. Ese no es el miedo. El miedo es a la justicia, al fin de la impunidad que significaría una transición real en la cual se sabría todo. Se abriría todo saldría para afuera y se demostraría quiénes han robado, quiénes han abusado, quiénes se han apropiado de los recursos de los venezolanos. Y eso se va a saber, María Alejandra, porque si algo está en marcha y no se va a detener es la justicia internacional. Tanto la policía española como el Tesoro de los Estados Unidos, como las fiscalías que son independientes, como la Corte Penal Internacional. Finalmente, le pregunto a María Corina Machado, porque recientemente fue amenazada directamente, al igual que Andrés Velázquez, dirigente de la Causa R, en este programa que hace el presidente de la Constituyente Comunal. Quisiera su comentario en torno a este tema y se ha tomado medidas de seguridad a raíz de esas declaraciones. Bueno, y decenas de diputados también, María Alejandra, y de periodistas, y de los médicos y enfermeras que están denunciando lo que ocurre en el JM de Los Ríos y en hospitales alrededor del país, y trabajadores y sindicalistas y sacerdotes, es decir, todo aquel que no bajamos la cabeza frente al régimen y le decimos la verdad en su cara. Sí, la represión es brutal y las amenazas son reales, todos las hemos vivido, pero es que de esto se trata. Estamos enfrentando un régimen que se ha quitado todas las caretas, que en esta etapa culminante se vuelve más peligroso que nunca, porque ellos están conscientes que esto colapsa. Yo no tengo duda alguna que esto no tiene vuelta atrás. Si no se actúa con celeridad y firmeza,
se puede hacer más lento. Si se caen tentaciones, se cometen errores, si se desvía de la ruta, puede tardarse más. Pero lo que sí estoy convencida es que esto no tiene vuelta atrás, porque las naciones de Occidente, que están conscientes de lo que este régimen representa para la destrucción de las democracias liberales, no van a permitir que en el corazón de este hemisferio se mantenga un régimen de esta naturaleza, un conglomerado criminal, pero lo más importante es porque nosotros, los venezolanos, estamos decididos a liberar a nuestra nación. Son horas muy oscuras, peligrosas, muy dolorosas, pero son las horas en las que tenemos que rematar, arreciar y afincarnos en los valores, porque al final de eso se trata, una lucha eminentemente ética, espiritual y existencial, y por eso la vamos a dar. Gracias, María Corina Machado, por atendernos, acompañarnos, coordinadora de 20 Venezuela, expresando opinión y análisis acerca de esta iniciativa en Noruega, en la cual participan delegados de Juan Guaidó y de Nicolás Maduro. Vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. Superar una lesión es trabajo de profesionales. La unidad de cirugía articular y medicina deportiva Haroldo Macareño y Guillermo Rangel cuenta con el mejor equipo de traumatólogos en medicina deportiva, cirugía artroscopia y reemplazos articulares. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y comentamos con ustedes que nos toca hablar de un nuevo deceso en el Hospital de Niños JM de Los Ríos, producto de la falta de insumos. Para conversar acerca de este tema, saludamos al doctor Uniades Urbina una vez más. Él es médico, pediatra, fue jefe de urgencias y exdirector del hospital. Está al frente de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría. Doctor, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Gracias por el contacto. La última vez que hablamos le preguntaba si no hacemos nada, los niños seguirán partiendo y ha ocurrido, doctor. Quisiera su comentario en torno a este tema. Son 5 pequeñitos que han fallecido en los últimos días. ¿Qué puede decirnos? Sí, señor, es muy triste tener que ir sumando vidas perdidas en esta terrible lista que tenemos. Pero mientras el gobierno nacional no tome las cartas en el asunto y realmente se comprometa a dotar no solamente el Hospital de Niños, sino a todos los hospitales de Venezuela con insumos, con medicamentos, a reparar los equipos que están dañados para hacer diagnósticos, estas listas van a seguir aumentando lastimosamente y muy doloroso porque son niños, no son números que se quedan en una estadística, son niños venezolanos que se les truncó su futuro y dejan un dolor y un vacío muy terrible en las familias que los están sintiendo actualmente esta pérdida tan terrible.
Doctor, luego del impacto que ha tenido esta situación a nivel nacional, incluso yo le diría que internacional, sí, las autoridades han asumido algún tipo de responsabilidad, han anunciado medidas para hacerle frente. Lo último que escuchamos fue al ministro hablar de plantas medicinales. ¿Qué puede comentarnos? No, es terrible en lo absoluto. Nadie ha dado la cara a estas familiares, a los mismos médicos. Ni siquiera la directora del hospital se ha hecho presente en estos momentos tan terribles. Y entonces, claro, siguen con el cuento del bloqueo y entonces ahora pretenden que en un siglo XXI, donde la medicina se basa en la evidencia, quieren volver a poner las plantas medicinales como si fuéramos unos curanderos. Eso no es posible, no se puede permitir, no lo vamos a dejar permitir que esto suceda. Entonces, oye, es una cosa terrible, es como una burla a nivel internacional que el personero principal responsable de la salud en Venezuela quiera ahora venir a tapar el sol con un dedo, además de lo del bloqueo que dicen algunos, él quiera venir a poner plantas medicinales cuando está descrito que eso no es la medicina que cura realmente. Puede servir como un paliativo, pero no es la medicina curativa 100%. Además, una administración, doctor, que manejó más de $1 millón de millones de dólares que terminaron en cuentas privadas en Andorra, en España, en Suiza y en los Estados Unidos. Francamente, es para llevarse las manos a la cabeza. Ahora, yo le preguntaría, doctor, porque ¿ha visto usted los documentos publicados por Jorge Arreaza en su cuenta en Twitter tratando de justificar el impago de los compromisos con Italia que puso fin a estos tratamientos que recibían los niños para hacer frente a sus patologías? Yo quisiera su comentario al respecto, porque de esto llevamos hablando años y lo cierto es que las sanciones contra Petróleos de Venezuela, se hicieron efectivas a principios de 2019. ¿Qué puede decirnos? Totalmente de acuerdo contigo. El famoso bloqueo les ha quedado de perla para actualmente tratar de justificar la impericia y la falta de compromiso que viene sucediendo hace muchos años. Tú eres testigo de las cantidades de veces que has entrevistado a médicos, incluyéndome a mí, de cómo hemos venido anunciando desde hace más de 10 años en la regularización de estos problemas en los últimos 5 años, y entonces ahora, después de 1 o 2 años de bloqueo, vienen a querer decir que es responsable los Estados Unidos de esta debacle de la salud venezolana. Y si no hay dinero, María Alejandra, para comprar comida, para surtir los anaqueles y la mesa del venezolano, no hay dinero, según ellos, por el bloqueo para comprar medicamentos, ¿cómo puede el presidente de la República recientemente decir 59 millones de euros para comprar uniformes para unas fuerzas armadas inexistentes y comprar armamento? Entonces, si tú estás bloqueado para todo, no vas a tener bloqueo para una cosa y van a seguir comprando bombas lacrimógenas y tanquetas para reprimir a la sociedad civil venezolana. Finalmente, doctor, hace algunas semanas hacíamos la denuncia de 30 pequeñitos que estaban esperando por trasplante. ¿Qué puede decirnos sobre los pacientes que todavía están luchando y continúan con vida? ¿Qué información puede compartir con nosotros? Hay todavía 26 pacientes y lastimosamente, de seguir el país como va, esa lista va a seguir agrandándose, los que esperan un trasplante de cualquier tipo, y lo peor es que va a seguir alargándose o incrementándose la lista de fallecimientos, porque cuando un paciente llega al extremo de estar, si es paciente renal, de estar pegado a una máquina de diálisis esperando un trasplante renal, y un paciente cuando su médula ya no da para más y necesita un trasplante de médula, la única condición que hay para salvar la vida es hacer el trasplante. Por lo tanto, estos pacientes se van a seguir deteriorando, se van a contaminar, porque son pacientes que pasan muchísimo tiempo en los hospitales, y en los hospitales que no tienen una condición adecuada para tenerlos, porque no los limpian solamente con agua, porque no hay jabón, no hay cloro, no hay jabón para las manos, en una cantidad de cosas. Entonces, lastimosamente, el listado, tengan por seguro, no lo queremos, pero la naturaleza es así, y ese listado, tanto de unos como de otros, va a seguir aumentando lastimosamente. Gracias, doctor Unidades Urbina, por atendernos, acompañarnos como siempre. Médico pediatra, fue director del Hospital de Niños JM de Los Ríos, expresando opinión, análisis, compartiendo información valiosa acerca de la crisis humanitaria. Ya se habla de catástrofe humanitaria que afecta a nuestro país. Vamos a la pausa y ya venimos. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope
@RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Quiero invitarte al restaurante Tavo La Calda La Lagunita, simplemente porque la vas a pasar muy bien. Los platos de su chef conjugan a la perfección el Mediterráneo con el Caribe, las porciones generosas y el ambiente es cálido y familiar. Comprueba que bien vale la pena en Instagram, @Tavo La Calda La Lagunita, la experiencia gastronómica que siempre querrás repetir. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Este programa es presentado por Puig es María. María es de Puig. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Tobías Láser y el Jardín Botánico de Caracas. El Jardín Botánico de Caracas está ligado al venezolano Tobías Láser, quien fuere su artífice y protector hasta su muerte en 2006. Tobías Láser nació en 1911 en el estado Falcón. Fue médico cirujano de profesión, pero su verdadera pasión fue la botánica. En 1945 propuso a los planificadores de la ciudad universitaria la idea de construir un jardín botánico en el Lindero, que por la pendiente de sus colinas no parecían terrenos adecuados para la construcción de grandes edificaciones. Tobías Láser lo concibió como un reservorio de la flora original del antiguo Valle de Caracas. Este parque, conformado por 70 hectáreas que se extienden hasta la parroquia San Agustín, llegó a albergar más de 1.700 especies de plantas autóctonas y exóticas y la mayor y más variada colección de palmas de Sudamérica. Poco después, se funda en sus instalaciones el Instituto Botánico y el Herbario Nacional. En el año 2000, el Jardín Botánico, junto a la ciudad universitaria, fue declarado por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad, denominación que compromete al Estado venezolano a aportar los recursos necesarios para su conservación. Tobías Láser recibió numerosos reconocimientos. Entre ellos, recibió el Premio Nacional de Conservación y un doctorado honoris causa de su alma mater, la Universidad Central de Venezuela, y fue individuo de número y presidente de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. Hoy, que el Jardín Botánico ha sido abandonado a su suerte, es aún más importante recordar al maestro Tobías Láser y su gran obra. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Cuando cierras los ojos y viajas en el tiempo. Cuando el sabor te transporta a otro lugar. Cuando el olor te hace recordar momentos únicos. Esa es María Puig, una galleta que es un pedacito de tu historia. María Puig, una galleta que endulza tu vida. María Puig, una galleta que te ha acompañado por más de 100 años. Puig es María. María es de Puig. Este programa fue presentado por Puig es María. María es de Puig. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión
750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y para analizar lo que está ocurriendo en Noruega, tomando en cuenta los antecedentes de iniciativas como esta, saludamos al profesor internacionalista Félix Gerardo Arellano. Como siempre, profesor, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, un cordial saludo para ti, tu equipo y la audiencia. Un gusto conversar con usted, profesor. Hemos compartido con los oyentes distintas reacciones, puertas adentro y en el ámbito internacional en torno a esta nueva ronda de conversaciones. Concretamente los Estados Unidos ha dicho que estas negociaciones sobre Venezuela en Oslo deben enfocarse en la salida de Nicolás Maduro. Le pediría una primera valoración de su parte en torno a este tema. Mira, es una situación muy difícil y lo peor que podemos hacer es ponernos a pelear entre nosotros los venezolanos. Yo creo que esta es una etapa que en la dinámica del mundo es clave, es fundamental. No podemos olvidar que la comunidad internacional está muy atenta del tema venezolano, está trabajando muy activamente, pero la gran mayoría, para no decir prácticamente todos, creen en esto, creen en la salida negociada. De tal manera que si queremos perder a el 90 y tanto % de la comunidad internacional, pues entonces satanicemos la negociación. El Grupo de Lima cree en la negociación, la Unión Europea cree en la negociación, el Vaticano cree en la negociación, las Naciones Unidas creen en la negociación. Entonces, por favor, esto de estar satanizando la negociación es la peor de las opciones. Creer que el equipo que está allí representando a Venezuela son unos traidores a la patria es un insulto. Son gente enormemente preocupada por el país, que está haciendo un enorme esfuerzo y al que hay que apoyar. Otro concepto que hay que tener muy claro es que si es negociación, hay concesiones de lado y lado. Nadie va a una negociación pretendiendo que no va a mover un dedo. Eso le cae algo a Nicolás Maduro y su equipo, pero también nos cae a nosotros. Aquí se ha formado una matriz de opinión que pretende que no hay que absolutamente ceder en nada. Eso no es negociar. Y yo no sé por qué se ha creado esa matriz de opinión. Yo no sé quién está pensando que esto lo puede resolver un milagro. Ahora, profesor, yo creo, si me permite, que el problema no es la negociación en sí misma. La gran mayoría de los venezolanos quieren una solución pacífica a la crisis y resolver los graves problemas que afectan a nuestro país. El problema es que el equipo de Nicolás Maduro no ha demostrado la más mínima intención de, permitir o querer permitir una transición a la democracia. Por eso hemos llegado a este punto. Yo quisiera su comentario al respecto. Eso es el Vaticano. Esa fue la burla del Vaticano. Esa fue la burla de la República Dominicana. ¿Van a hacer lo mismo? ¿Van a hacer lo mismo? Es decir, van a obligar a que la Unión Europea incremente las sanciones. Van a obligar al Grupo de Lima a que incremente las sanciones. Van a obligar a China se sume al proceso de sanciones. Yo creo que Nicolás Maduro tiene que reflexionar. Aquí he leído cantidad de comentarios en las redes terribles contra nuestro equipo, terribles contra nuestra Asamblea Nacional. Esto es penoso. Esa gente no está entregando la patria. Esa gente está hablando de condiciones que te respeten. Si no está dispuesto Nicolás Maduro a unas elecciones transparentes, con un árbitro neutral, con una observación internacional, entonces va a patear la mesa como ya lo hizo contra el Vaticano, como ya lo hizo contra República Dominicana. Está en condiciones de hacer eso. ¿Será que está tan desbloqueado mentalmente el bloque en el poder que no sabe que está en una situación terrible que se le puede agravar peor aún si patea esta mesa? No está entendiendo que el movimiento de China es precisamente para que el bloque en el poder entienda que se le está agotando el tiempo. ¿A qué movimiento de China se refiere, profesor? Noruega
tiene el respaldo de las potencias del mundo, no lo está entendiendo. Tenemos que entenderlo todo, pero también todos, pero también Nicolás Maduro, porque si no lo está entendiendo, lo que quiere es sanciones más duras. Profesor, bueno, lo cierto es que si nos guiamos por lo dicho por el vicecanciller italiano que estuvo en nuestro país, Nicolás Maduro está totalmente desconectado de la realidad. Bueno, si está totalmente desconectado, no hubiera ido a Oslo. Hubiera dicho, yo no tengo nada que negociar, yo no estoy en ninguna situación problemática, aquí no hay ningún problema. Absolutamente falso. Tiene muchos problemas, la crisis financiera se le agrava, la actitud de China, que es muy importante para ellos. Ahora se están concentrando en Rusia, porque Rusia juega al caos, porque Rusia es irresponsable. China no. Y China ya les está diciendo, suficiente, suficiente. ¿Quieren que China hable más duro? ¿Quieren que la Unión Europea ponga sanciones más fuertes? ¿Quieren agravar la relación con Estados Unidos? Bueno, sigan mintiendo, pateen la mesa. Bueno, hay que esperar, pero hay que acusar a nuestros representantes de traidores. Están haciendo un esfuerzo enorme, tenemos que apoyarlos. Ahora, profesor, sobre la agenda que ha reiterado el presidente encargado, el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, que se fundamenta en el cese de la usurpación, como está en el Estatuto de Transición, por cierto, aprobado en la Asamblea Nacional, un gobierno de transición y elecciones libres para que los ciudadanos en Venezuela realmente puedan elegir. Yo quisiera su comentario, porque seguramente ha visto un poco las opiniones encontradas, incluso la de Estados Unidos, sobre la imposibilidad de que el régimen de Nicolás Maduro organice unos comicios libres y transparentes en Venezuela. ¿Qué opina usted? Bueno, a mí me preocupa la posición de Estados Unidos. A mí me preocupa que la posición de Estados Unidos ha generado una narrativa como que hubiera una única solución que está en manos de ellos, pero que no la desarrollan, pero que no la han trabajado. Generaron una expectativa, jugaron con una hoja donde pusieron una cifra de números y después empezaron a decir que había que buscar otro camino. Noruega está haciendo un esfuerzo, le diría yo al Departamento de Estado. ¿Por qué no le ayuda? ¿Por qué no se suma? ¿Por qué no trabaja intensamente? Hay que coordinarnos todos alrededor de Noruega para decirle al bloque en el poder en Venezuela que ya, esto se acabó, que lo que se está negociando es la salida. Ojo, negociando la salida. Cada vez que la palabra negociación aparece, hay que tener claro que sé del uno y sé del otro. Y aquí se está formando una matriz de opinión donde yo voy a Oslo a que se haga lo que yo diga. Eso es Nicolás Maduro, eso no se lo va a aceptar nuestro equipo, pero nuestro equipo tiene que estar consciente que también tiene que abrir espacios. Ahora, profesor, ¿usted cree que Nicolás Maduro y el equipo que lo acompaña están dispuestos a abandonar el poder tomando en cuenta los asuntos pendientes con la justicia internacional? Creo que ese ha sido el principal obstáculo desde el inicio. ¿Qué puede decirnos? ¿Nos basamos en ejemplos históricos? No lo sé, quisiera su opinión, además apelando a su experiencia, incluso sus conocimientos académicos, porque estamos hablando de toda clase de delitos internacionales, no en la misma intensidad, no de todos los funcionarios, pero que pasan desde la Corte Penal Internacional al tráfico ilegal de drogas o incluso actividades terroristas en nuestro país. Lo escuchamos. Ajá. ¿La FARC era un grupo de angelitos con los que había que negociar? No, eran narcotraficantes, delincuentes y había variedad de delitos. No todos estaban involucrados en delitos de lesa humanidad. Hay justicia transicional. Cuando la oposición chilena tuvo que negociar la salida a la democracia, tuvo que tolerar la constitución de Pinochet, tuvo que tolerar a Pinochet dirigía democracia chilena. Y Chile ha crecido más con la democracia que con la dictadura. Para los que creen que la dictadura fue la panacea, deben estudiar los temas. Chile ha crecido mucho más en democracia que en dictadura, pero para ir a democracia tuvo que ceder. Tuvo que ceder Colombia
cuando encontró mecanismos transicionales frente a la FARC. Bueno, eso es lo que hay que trabajar. En eso es que hay que ayudar al equipo negociador. Quienes tengan capacidad y conocimiento en temas jurídicos tienen que estar haciendo propuestas creativas, para encontrar puntos de equilibrio, puntos de intermedio, porque decir que nuestra oposición democrática va a sacar a la fuerza al bloque en el poder, no tenemos armas, no hay capacidad bélica. Nosotros tenemos ideas, propuestas, un plan país, una recuperación del país. Nicolás Maduro lo que exhibe es armas. ¿Las va a usar? China no quiere que haya violencia. El Grupo de Lima no quiere que haya violencia. La Unión Europea no quiere que haya violencia. Bueno, entonces se le está agotando a Nicolás Maduro. ¿Cuál es la opción que plantea? ¿Perpetuarse en el poder? ¿Podrá? Creo que en este momento se está concentrando en Rusia y Estados Unidos ha tenido la importante iniciativa de hablar con Rusia. Va a tener que hablar más, porque el actor más agresivo y más irresponsable en este escenario se llama Rusia. No es precisamente China. China ya está dando pasos. Ya está diciendo, no quiero violencia porque mi relación económica con América Latina es fundamental y no la quiero destruir por Venezuela. Lo que quiero es que en Venezuela se vaya dando una transición progresiva, gradual, hacia la democracia. Tenemos la experiencia chilena, tenemos la experiencia de Polonia, tenemos la experiencia de Sudáfrica. En todas ha habido concesiones. Eso es lo que no queremos oír. Ya a mí me han llamado enchufado, traidor a la patria, porque es que nos fanatizamos. No queremos que se digan cosas que yo no quiero oír, porque es que yo creo que tengo la verdad y no le acepto a nadie. Ese modelo tiene que cambiar. Y tiene que cambiar más aún si vamos a democracia. Necesitamos vivir en tolerancia y con convivencia. Bien. Profesor, gracias como siempre por atendernos, acompañarnos estos minutos, expresando opinión, Alicia, acerca de lo que está ocurriendo en este momento en Noruega, el impacto que va a tener para Venezuela, yo le diría que para el mundo. Vamos a la pausa y ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales.